¿Qué pasaría si le dijera que renunciar a la intimidad después de los 60 años no solo cambia su vida amorosa, sino que podría debilitar silenciosamente su corazón, nublar su memoria, reducir sus músculos y dejarlo sintiéndose atrapado dentro de un cuerpo que ya no le obedece? No dentro de años, no décadas después, sino mucho antes de lo que pensaría, y una vez que esa decadencia comienza, es como una tormenta lenta que no puede detener, solo soportar, día tras día. Soy la doctora Laura, especialista en salud masculina, con más de 30 años de experiencia ayudando a personas mayores en toda América a proteger su fuerza, pasión e independencia, a veces de maneras que nunca esperaron. Un hombre de 74 años falleció tranquilamente mientras dormía. No hubo ataque cardíaco ni enfermedad terminal. Lo que había perdido era algo mucho más sutil y, sin embargo, mucho más esencial. Había dejado ir lentamente la conexión que una vez le daba energía, confianza y una razón para levantarse por la mañana. Y la verdad es que esa pérdida no tenía que haber ocurrido. Verá, muchos hombres mayores abandonan silenciosamente una parte de sí mismos, no porque quieran, sino porque piensan que deben hacerlo. Les han dicho que es vergonzoso, les han dicho que ya no es necesario, les han dicho que es algo de lo que deberían alejarse, pero les dijeron mal, porque lo que dejaron ir no era solo el sexo, era vitalidad, era circulación, era claridad mental, era la chispa misma que mantiene a un hombre sintiéndose vivo. Y hoy, quiero mostrarle por qué esa chispa todavía importa. ¿Por qué mantenerse sexualmente activo, incluso en privado, incluso después de los 70, no es solo aceptable, es esencial? En este video, voy a explicarle la verdad respaldada por la ciencia que demasiados hombres aprenden demasiado tarde. Descubrirá por qué actos simples y privados de expresión sexual pueden mantener su sangre circulando, sus nervios activos y su espíritu joven, hasta bien entrada su edad dorada. Y cerca del final, revelaré el hábito diario más pasado por alto que podría proteger o destruir su vitalidad, dependiendo de cómo lo aborde. Es algo que puede comenzar a hacer hoy para recuperar lo que el envejecimiento ha tratado lentamente de quitarle. Pero primero, si aún no lo ha hecho, haga clic en el botón de suscribirse y active la campanita de notificaciones. Este canal está dedicado a ayudar a hombres como usted a vivir vidas más fuertes, más largas y más conectadas. Y si este mensaje le llega al corazón, escriba 1 en los comentarios. Si hay algo más que le gustaría aprender, escriba 0, porque estoy aquí para crecer con usted, no solo hablarle. Ahora, comencemos con una de las causas más comunes, pero menos habladas, del deterioro prematuro en hombres mayores. Después de décadas trabajando con miles de hombres, he visto algo mucho más trágico que la enfermedad o la lesión. He visto hombres fuertes y orgullosos desvanecerse silenciosamente, no por enfermedad, sino por desconexión. Pensaron que estaban envejeciendo con gracia, pensaron que estaban dejando ir la intimidad con dignidad. Pensaron que solo estaban envejeciendo de la manera correcta, pero lo que no se dieron cuenta es que estaban renunciando a mucho más de lo que sabían. No solo estaban dejando ir la actividad sexual, estaban dejando ir el flujo sanguíneo a órganos vitales, dejando ir hormonas que protegen el cerebro, preservan el músculo y combaten la depresión, dejando ir confianza, memoria, fuerza, independencia, los rasgos mismos que nos hacen sentir como nosotros mismos. Recuerdo a un hombre, Roberto, vino a verme a los 72. En papel, su salud parecía promedio para su edad, pero en persona, parecía, y se sentía como un hombre de 80 años. Su energía se había ido, sus manos temblaban, sus ojos habían perdido su brillo. Apenas podía caminar por la habitación sin necesitar descansar. Cuando le pregunté sobre intimidad, sonrió tristemente. No me he tocado a mí mismo ni a nadie más en más de 15 años. Pensé que era hora de dejar eso atrás.
Él creía que estaba haciendo lo correcto. Pensó que suprimir esa parte de sí mismo lo hacía noble, respetable, incluso maduro. Pero sentado frente a mí ese día, susurró algo que se me ha quedado grabado desde entonces. Si alguien simplemente me hubiera dicho, si hubiera sabido, que esto pasaría, no me habría rendido tan fácilmente. La historia de Roberto no es rara. Está sucediendo silenciosamente en dormitorios, hogares de ancianos y matrimonios en todo el país. Sin intimidad regular, su cuerpo gradualmente cierra sistemas críticos, la circulación se ralentiza, las terminaciones nerviosas se vuelven menos sensibles, los niveles de testosterona bajan, los músculos se encogen y la agudeza mental se desvanece. Al principio, es sutil, un poco más de fatiga, un poco menos de impulso, pero luego se intensifica hasta que la persona que solía ser se siente como un recuerdo. Y para cuando muchos hombres se dan cuenta de lo que han perdido, es dolorosamente difícil recuperarlo. ¿Por qué? Porque nadie les advirtió, nadie les dijo que la actividad sexual, incluso en solitario, es más que solo placer. Es medicina, es mantenimiento, es supervivencia. La sociedad ha entrenado a los hombres mayores a creer que renunciar a la intimidad es parte de envejecer con gracia, pero la verdadera fuerza no es rendirse silenciosamente, es mantenerse conectado a su cuerpo, a su espíritu y a la fuente misma de su vitalidad. ¿Qué pasaría si alguien lo hubiera apartado a los 60 o incluso a los 50 y le hubiera dicho, no lo dejes ir, mantén viva esta parte de ti mismo? ¿Importa más de lo que piensas? ¿Cuántos hombres podrían haber envejecido con más poder, más alegría y menos arrepentimientos? Puede ser demasiado tarde para Roberto, pero no es demasiado tarde para usted. Hay una guerra silenciosa ocurriendo dentro de su cuerpo ahora mismo. Una guerra entre el deterioro y la resistencia, y lo que haga a continuación determinará qué lado gana. Así que si alguna vez ha pensado que la masturbación, o cualquier forma de intimidad privada, es algo vergonzoso, sin importancia o irrelevante después de cierta edad, le invito a quedarse conmigo, porque a continuación, le mostraré por qué ese acto silencioso y privado podría ser la clave más importante para proteger su cerebro, su corazón, sus hormonas y su independencia. En todos mis años trabajando con hombres mayores, hay un patrón que veo una y otra vez: hombres tratando su sexualidad como si fuera un capítulo que se supone debe cerrarse, algo destinado para la juventud, algo de lo que alejarse. Lo tratan como un traje viejo que ya no les queda, cuidadosamente doblado y puesto en un estante, para nunca volver a usarse. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que renunciar a esa parte de usted mismo no es inofensivo? ¿Qué pasaría si le dijera que es una de las formas más rápidas de perder su fuerza, su vitalidad, su mente y, en última instancia, su independencia? La verdad es que su sexualidad no es algo opcional, no es una característica adicional de la vida, es parte de su sistema operativo interno, y cuando deja de usarla, no solo pierde placer, comienza a perder todo lo que el placer apoya. Permíteme llevarlo de vuelta a un paciente mío, Francisco. Era un bombero retirado, rudo, orgulloso y aún físicamente fuerte a los 68. Por fuera, se veía bien, pero durante una de nuestras sesiones, hizo una pausa y dijo algo que nunca olvidaré. Doctora, siento como si algo se hubiera apagado en mí. No puedo explicarlo, pero es como si una luz interior se estuviera extinguiendo lentamente. Mientras hablábamos, admitió que había dejado todas las formas de actividad sexual varios años antes, no por disfunción, sino porque pensó que era lo respetable que hacer. Pensó que envejecer significaba renunciar a todo eso, pero con esa rendición llegó fatiga, confusión mental, aplanamiento emocional, un dolor sordo en las piernas. No solo estaba envejeciendo, se estaba deteriorando, y no porque su tiempo había llegado, sino porque se alejó de una de las funciones más importantes de su cuerpo. Verá,
La masturbación no es algún hábito indulgente que quedó de la adolescencia, es una necesidad biológica, un ajuste, un acto silencioso de mantenimiento interno. Cada vez que se involucra en ella, activa el flujo sanguíneo a tejidos delicados que lo necesitan para mantenerse saludables, mantiene sus arterias flexibles, estimula nervios, entrega oxígeno y nutrientes que dan vida a los lugares mismos que lo conectan consigo mismo y con las personas que ama. También desencadena respuestas hormonales, testosterona, dopamina, serotonina y oxitocina, que no son solo sobre sexo, son sobre preservación muscular, claridad mental, estabilidad del estado de ánimo, sueño, resistencia. Estas son las hormonas que lo ayudan a mantenerse erguido, pensar claramente y sentirse como usted mismo. Sin esa estimulación, sus sistemas comienzan a cerrarse, no todo a la vez, silenciosamente, gradualmente. Primero se siente un poco más débil, luego olvida algunas cosas más, luego sus pasos se ralentizan, hasta que un día, subir escaleras se siente imposible y se encuentra evitando espejos porque el reflejo no se parece al hombre. Lo he visto en mi práctica durante más de 3 décadas. Y lo que más me rompe el corazón es cuántos hombres nunca se les dice. Se les enseña que el envejecimiento respetable significa silencio, que dejar ir su yo íntimo es una señal de sabiduría o madurez. Pero no hay nada sabio en dejar que su cuerpo se descomponga cuando un acto simple, uno que puede hacer privadamente, de manera segura y natural, podría ayudar a preservar todo lo que lo hace quien es. A menudo pienso en lo que podría haber pasado si Francisco hubiera escuchado la verdad a los 55 o a los 60, si alguien le hubiera dicho, no tienes que renunciar a esta parte de ti mismo, no tienes que desaparecer. ¿Cuántos años más podría haber jugado con sus nietos sin dolor? ¿Cuántas mañanas se habría despertado con claridad en lugar de confusión? ¿Cuántos momentos podría haber pasado sintiéndose vivo, orgulloso, conectado? Porque la tragedia aquí no es el envejecimiento. El envejecimiento, cuando se abraza con las herramientas y conciencia correctas, puede ser poderoso, digno y lleno de luz. La verdadera tragedia es rendirse demasiado pronto, dejar ir lo que es esencial por vergüenza o desinformación, dejar que el fuego se apague cuando todo lo que necesitaba era un poco de oxígeno. Ahora mismo, lo sienta o no, su cuerpo está luchando una batalla silenciosa, y las decisiones que tome hoy moldean cómo se moverá, pensará y sentirá en los años venideros. La masturbación, hecha conscientemente y con cuidado, no es sobre revivir la juventud, es sobre preservar sus sistemas, proteger su salud, aferrarse al hombre que todavía es. Y aquí hay algo aún más poderoso, incluso si su cuerpo ha cambiado, incluso si las erecciones no son lo que solían ser, su capacidad para el placer no ha desaparecido, todavía está ahí, esperando, ansiosa, por responder si le da el ambiente y atención correctos. De hecho, para muchos hombres, esta etapa de la vida se convierte en una oportunidad para explorar una satisfacción más profunda y más intensa, una que va más allá del rendimiento, y entra en la presencia. Así que quédese conmigo, porque a continuación, vamos a desmantelar uno de los mitos más dañinos que creen los hombres mayores, un mito que ha robado alegría, confianza y autoestima a millones, y termina ahora. A lo largo de los años, he observado a innumerables hombres fuertes, orgullosos y capaces, tratar su sexualidad como un traje viejo guardado en el fondo del armario, algo que una vez usaron con orgullo, pero ahora creen que han superado. Tal vez la sociedad les dijo que era inapropiado, tal vez su energía se sintió más baja, o su confianza comenzó a desvanecerse, así que silenciosamente, casi ceremoniosamente, doblaron esa parte de sí mismos y la guardaron, pensando que estaban haciendo lo correcto. Pero aquí está la verdad que tan pocos hombres escuchan, ese traje todavía les queda, y más que eso, los está manteniendo vivos. La sexualidad, su deseo, su placer, su conexión privada con su cuerpo,
nunca fue solo sobre intimidad, nunca fue solo sobre juventud o romance o atracción. Siempre fue una parte vital de su motor biológico, un mecanismo central construido en su sistema nervioso, su circulación, sus hormonas e incluso su agudeza mental. Cuando remueve ese engranaje de la máquina, las cosas comienzan a descomponerse, no por la edad, sino por negligencia. Recuerdo una conversación que tuve con Francisco, un bombero retirado que había sacado personas de edificios en llamas. A los 68, todavía tenía el físico de un hombre fuerte, pero la luz en sus ojos, la chispa, estaba tenue. Vino a verme no porque estuviera enfermo, sino porque algo se sentía mal. Lo describió como un tipo extraño de agotamiento, como una niebla asentándose sobre sus pensamientos, y una pesadez en su cuerpo que no podía sacudir. Y cuando lo rastreamos, admitió algo silenciosamente: no he sido sexual en años. Pensé que era hora de dejar eso ir, pero lo que no había entendido, y lo que la mayoría de los hombres no entienden, es que dejar ir su salud sexual, incluso si es solo toque privado y solitario, es como desconectar la energía de los sistemas mismos que lo mantienen funcionando. Las arterias que alimentan su corazón, su cerebro, sus músculos, esas arterias dependen de la estimulación para mantenerse elásticas. Los nervios que entregan sensación y reacción dependen del flujo sanguíneo y oxígeno. Las hormonas, que regulan su fuerza, su sueño, su motivación, se activan en parte por la actividad sexual. Cada vez que se involucra en el autoplacer, está haciendo mucho más de lo que piensa. Está ejercitando su sistema circulatorio, está manteniendo saludable el tejido eréctil, está enviando señales a su sistema endocrino para producir testosterona, incluso está estimulando el cerebro para liberar químicos como dopamina y oxitocina, que ayudan a combatir la depresión, apoyan la cognición y mejoran el bienestar emocional. Pero cuando se detiene, cuando se dice a sí mismo que es demasiado viejo o que ya no importa, esos sistemas comienzan a marchitarse, y el deterioro no se siente como un choque, se siente como erosión lenta, un poco más de fatiga, un poco menos de claridad, un poco más de rigidez, y con el tiempo, ese desvanecimiento lento se convierte en una pared que se siente demasiado alta para escalar. Pienso en Francisco a menudo, sentado en mi oficina, avergonzado, no por lo que había hecho, sino por lo que había dejado ir sin siquiera darse cuenta de cuánto importaba. Me dijo que pensó que estaba haciendo lo digno, envejeciendo como un caballero, pero ya no se sentía como un caballero, se sentía como una cáscara, y eso es lo que me rompe el corazón, porque nadie le dijo lo que le estoy diciendo ahora. La masturbación, en esta etapa de la vida, no es sobre indulgencia, es sobre inversión, en su flujo sanguíneo, en su memoria, en su tono muscular, en su identidad. No es algo de lo que sentirse avergonzado, es algo que lo debe empoderar. Cuando un hombre mantiene una relación privada y saludable con su sexualidad, incluso en sus 70, 80 años y más allá, está eligiendo mantenerse conectado con la vida, está eligiendo energía, vitalidad, confianza, y sí, incluso alegría, porque la verdad es que el placer no tiene fecha de vencimiento, y tampoco su derecho a experimentarlo. Puede que no responda como lo hacía a los 25, está bien, puede que necesite más tiempo, más paciencia, un ritmo diferente, eso también está bien. Lo que importa es que todavía se está presentando para usted mismo, que todavía está honrando al hombre que es, no solo al hombre que solía ser. Si Francisco hubiera sabido, si alguien simplemente le hubiera dicho que renunciar al placer no era noble, era dañino, creo que habría tenido más años de vitalidad, más mañanas donde se despertó sintiéndose como él mismo, más noches donde se sintió conectado con su propio cuerpo, en lugar de alejarse silenciosamente de él. Así que por favor, escúcheme cuando digo esto. No hay nada débil o vergonzoso sobre mantener viva su vida íntima. De hecho, puede ser
una de las cosas más valientes y afirmativas de la vida que puede hacer, porque no está solo sobreviviendo, todavía está destinado a prosperar. Y la parte más poderosa es que puede comenzar hoy, así como mover las piernas lo ayuda a caminar de nuevo, así como levantar pesas ayuda a reconstruir fuerza, tocarse a sí mismo, conectarse consigo mismo, conscientemente y sin vergüenza, lo ayuda a mantenerse presente en su cuerpo, mantiene las luces encendidas en habitaciones de su mente y espíritu que el mundo puede haberle dicho que cerrara, pero ahora conoce la verdad. La masturbación, a esta edad, es una herramienta, un regalo, una forma de preservar quién es y proteger lo que más importa, su salud, su libertad y su alegría. Y a continuación, abriremos uno de los mitos más grandes que roba a los hombres de esa alegría, la falsa creencia de que sin una erección perfecta, el orgasmo no es posible. Créame, este mito ha causado más sufrimiento silencioso de lo que puedo contar, pero la verdad, como pronto escuchará, es mucho más esperanzadora y mucho más liberadora de lo que y vergüenza. Dos fuerzas silenciosas que drenan silenciosamente la vitalidad de un hombre. Si algo acelera el deterioro más rápido que el envejecimiento mismo, es el miedo. Miedo de ser juzgado, miedo de hacerlo mal, miedo de convertirse en una versión desvanecida del hombre que una vez fue. Y cerca del miedo está la vergüenza, un ladrón silencioso que roba a los hombres de su energía mucho antes de que el cuerpo lo haga. Lo he visto una y otra vez en mis años trabajando con hombres mayores. Raramente son las arrugas o el metabolismo. Más lento lo que rompe su espíritu. Es el peso invisible de creer que ya no se les permite sentir deseo, que ya no son bienvenidos a abrazar su lado sensual. Un hombre en el que a menudo pienso es Ayan. Solía enseñar en secundaria y era profundamente admirado por generaciones de estudiantes por su encanto y calidez. Cuando vino a verme por primera vez a los 71, no solo estaba lidiando con articulaciones dolorosas, llevaba un silencio pesado, años de sentirse avergonzado. Mientras hablaba, me dijo que en algún momento de sus 50, silenciosamente decidió que su vida íntima había terminado, no porque su cuerpo le hubiera fallado, sino porque pensó que eso era lo que se esperaba. Creía que si todavía encontraba placer, incluso solo, lo haría ver tonto, o débil, o menos hombre, así que cerró esa parte de sí mismo, como una habitación en su casa que ya no visitaba. Al principio, trató de convencerse de que estaba bien, se mantuvo ocupado con actividades, dio su tiempo a otros, se convirtió en el abuelo devoto, pero algo dentro comenzó a desvanecerse, su chispa se atenuó, su risa se suavizó, la energía que una vez fluyó a través de él como luz solar comenzó a parpadear, año tras año. Una tarde, sentado en la quietud de su hogar, se dio cuenta de algo doloroso, ya no se reconocía a sí mismo, con lágrimas corriendo por su rostro. Ayan me miró y dijo, pensé que estaba haciendo lo que un buen hombre debería, pensé que estaba envejeciendo con gracia, pero realmente, simplemente me rendí conmigo mismo. Sus palabras cortaron profundo, porque nos recuerdan que el miedo y la vergüenza no solo duelen, nos erosionan, se comen la confianza, la alegría y la vida misma. Les dicen a los hombres que entierren sus deseos, que escondan su necesidad de cercanía, como si estas cosas fueran infantiles o malas. Y cuando creemos esa mentira, invitamos el deterioro mismo que desesperadamente queremos evitar. La verdad es que mantenerse conectado con su cuerpo, incluidos sus placeres, no es sobre ser desesperado o aferrarse al pasado, es sobre resistencia. Es sobre enfrentarse al miedo y elegir la vida en sus términos. Es una forma de decir, todavía importo, todavía siento, todavía merezco estar completamente vivo, sin importar mi edad. Si solo Ayan hubiera sabido antes que el placer no es vergonzoso, es esencial. Si solo hubiera sabido que escuchar a su cuerpo no era traicionar su edad, sino honrarla. Piense en la alegría que podría haber conservado,
los momentos de calidez y conexión que podrían haber iluminado sus capítulos finales. Cualquier hombre que haya encerrado silenciosamente sus deseos necesita escuchar esto. Su vitalidad no es algo que le deba al mundo, es algo que puede reclamar y proteger. Su energía, su fuego, su espíritu, no se han ido, están esperando que los recuerde. Y si piensa que esto es solo sobre sentirse bien, piense de nuevo, porque a continuación, le mostraré un hábito simple que no solo reaviva la intimidad, ayuda a restaurar el flujo sanguíneo, reconstruir fuerza y despertar esa parte de usted que pensó que su tiempo había pasado. Quédese conmigo, la parte más poderosa todavía está por venir. Hay cierta crueldad silenciosa en cómo aparece el envejecimiento. No se estrella de una vez, se infiltra lentamente, como una fuga suave que eventualmente hunde un barco fuerte. Un día, se siente bien, luego parpadea y su energía está más baja, su enfoque está más lento. Se mira en el espejo y apenas reconoce al hombre que lo mira de vuelta. Pero aquí está la dura verdad. El envejecimiento no es la tragedia. Lo que es trágico es cuánto del deterioro podría haberse ralentizado, incluso revertido, con solo unas pocas elecciones pequeñas y consistentes. Uno de mis pacientes, Samuel, viene a la mente. Era un carpintero retirado, el tipo de hombre cuyas manos una vez construyeron hogares y sostuvieron a sus nietos con igual cuidado. A los 75, cuando vino a verme, describió su condición como lentamente rindiéndose. Apenas podía caminar por la habitación sin dolor en las piernas. Su agarre se había debilitado hasta el punto donde abrir un frasco era un desafío. Y más que eso, su personalidad una vez brillante estaba nublada con frustración y un sentido silencioso de rendición. Cuando nos sentamos, compartió algo que he escuchado de demasiados hombres. Doctora, dijo, su voz quebrándose. Simplemente, me detuve, dejé de moverme, dejé de tocar, dejé de hacer cualquier cosa que me recordara quién solía ser. Pensé que esa era la cosa correcta que hacer. Pero detrás de esas palabras había algo más profundo. Samuel no estaba roto por la edad, estaba desgastado por no hacer nada. Lo que Samuel, y tantos otros, nunca supieron es que el cuerpo tiene una capacidad increíble para perdonar. Incluso después de años de ser ignorado, unos pocos pasos gentiles hacia la reconexión pueden crear cambio duradero. No toma ejercicios extremos o perseguir la juventud con intensidad. Toma actos pequeños y constantes, movimiento, gentil y reflexivo, mezclado con toque íntimo, incluso 1 o 2 veces por semana, puede impulsar el flujo sanguíneo, despertar nervios y enviar un mensaje poderoso. Todavía está aquí, todavía importa, no necesita correr maratones, no necesita levantar pesas pesadas, lo que necesita es rutina. Solo unos pocos minutos al día, estiramiento, respiración, movimiento, y sí, tocar su propio cuerpo, no por vergüenza o urgencia, sino como una forma de honrar todo lo que lo ha llevado. Estos actos pequeños llevan un mensaje fuerte a su corazón, sus músculos, su cerebro. Manténganse fuertes, manténganse alerta, manténganse comprometidos. Y la ciencia respalda esto. Involucrar el cuerpo en actividad física regular y gentil hace más que solo mantener los músculos trabajando. Ayuda a que la sangre se mueva libremente, mantiene las articulaciones sintiéndose más suaves y alienta al sistema nervioso a mantenerse alerta. Y cuando ese movimiento incluye intimidad, incluso en soledad, los beneficios van más profundo. Se liberan hormonas que protegen contra estados de ánimo bajos y confusión mental. Juntas, estas acciones simples forman una base natural para energía duradera, una que ningún medicamento o tratamiento puede realmente reemplazar. Samuel entendió esto, lo tomó en serio, comenzó con pasos pequeños, una caminata diaria corta alrededor de la cuadra, algo de estiramiento ligero, y quizás lo más importante, se permitió reconectarse con su cuerpo de una manera que no se había atrevido en años. Y lentamente,
las cosas comenzaron a cambiar. Su energía se levantó, su estado de ánimo se volvió más ligero, sonrió más libremente, rió con facilidad. Como me dijo un día, me siento como yo mismo de nuevo, más de lo que he estado en años. Cada vez que pienso en él, me siento orgullosa y silenciosamente desconsolada, orgullosa de lo que logró reclamar, pero triste de que por tantos años creyó que no tenía derecho a siquiera intentar. Si más hombres se dieran cuenta antes de que reclamar su fuerza no es sobre gestos grandiosos, es sobre elecciones pequeñas y diarias. Si solo entendieran que nuestra fuerza no desaparece en un momento, la entregamos, poco a poco, pero así como se perdió en pulgadas, puede recuperarse de la misma manera. Hay una última pieza de esta historia, un hilo que lo une todo, porque la verdadera vitalidad, mantenerse fuerte, mantenerse conectado, mantenerse despierto a la vida, depende de ver algo que la mayoría de la gente pierde, el daño silencioso hecho por el aislamiento y la sanación que comienza con la conexión. Por favor, quédese conmigo. Lo que estoy a punto de compartir puede cambiar completamente cómo se mueve a través de los años venideros. Antes de continuar, permítame ofrecer unas palabras finales desde el corazón. A lo largo de los años, he escuchado cientos de historias, y lo que he llegado a entender es esto: el envejecimiento no es el enemigo. Lo que verdaderamente nos drena es la retirada lenta y silenciosa de la conexión, la decisión silenciosa de alejarse del toque, deseo y vivacidad. Y la mayoría de los hombres no toman esa decisión voluntariamente, lo hacen porque piensan que se supone que deben hacerlo. Nadie les dice que lo que realmente está en juego no es solo fuerza o memoria, sino una soledad más profunda, un tipo de desvanecimiento que llega al espíritu, y es más difícil de sanar que cualquier dolor. 78 años cuando vino a verme. En papel, se veía bien, su corazón latía constantemente, sus resultados de laboratorio eran aceptables, pero cuando se sentó frente a mí, sus ojos contaron otra historia. Había un peso silencioso, ahí, uno que ningún escaneo o prueba podía capturar. Me dijo que se había alejado lentamente de otros a lo largo de los años, no solo románticamente, sino en todas las formas. Dejó de llamar a viejos amigos, dejó de permitirse reír o ser tocado. Creía, como tantos de su generación, que envejecer significaba mantener labios apretados y soportar el silencio con dignidad. Pero ese silencio lo estaba carcomiendo lentamente. Su cuerpo estaba vivo, pero su espíritu se estaba escurriendo. Día a día, confesó que se sentaría junto a la ventana durante horas, solo observando la calle de abajo, sintiéndose menos como una persona y más como un fantasma. Y cuando, dijo, ojalá hubiera tratado más de mantenerme cerca de la gente, ojalá hubiera sabido que importaba. El arrepentimiento en su voz era agudo, profundo e inolvidable. Sí importa, más de lo que la mayoría de los hombres se dan cuenta, hasta que sienten que el tiempo ya se ha escurrido. No estamos construidos para el aislamiento, estamos diseñados, cuerpo y alma, para la cercanía, para la calidez, para ser tocados, vistos, amados. Y cuando nos cortamos de esas necesidades humanas básicas, no nos volvemos más fuertes, nos volvemos frágiles. Perdemos no solo nuestra alegría, sino nuestra chispa, nuestra voluntad de seguir viviendo plenamente. Si Leonardo hubiera sabido antes que la conexión, ya sea a través de relaciones, autotoque o simplemente acercarse a otros, no era una señal de debilidad, sino un acto profundo de fuerza, que tan diferentes podrían haber sido sus últimos años. ¿Cuántas mañanas podría haberse despertado con el corazón lleno, en lugar de un dolor silencioso? ¿Cuántas sonrisas, abrazos, conversaciones podrían haber llenado sus días, en lugar del silencio pesado? Pero aquí está lo que más importa. No es demasiado tarde, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan lejos se sienta del hombre que una vez fue, la puerta todavía está ahí, la puerta a la alegría,
a la conexión, a la energía, a la vida, y todo lo que toma. Es un solo paso, una decisión de acercarse, de tocar, de respirar profundamente en su propia piel y recordar que todavía está aquí, que todavía vale la pena, que todavía está vivo. Mientras avanzamos juntos, quiero compartir con usted la perspectiva más transformadora que he descubierto sobre, no solo envejecer, sino prosperar a través de sus 60, 70, 80 años y más allá. No es sobre resistir los años o perseguir la juventud. Es sobre entrar en un tipo más profundo de fuerza, uno que madura y se profundiza con el tiempo. Quédese conmigo, porque lo que estoy a punto de mostrarle puede cambiar completamente la forma en que piensa sobre envejecer. Esto no es solo sobre sobrevivir, es sobre despertar a una vida que es más rica, más plena y más viva que nunca antes. Envejecer no es un castigo, no es el final de la energía, o significado, o conexión. Es un punto de inflexión, una oportunidad de elegir cómo quiere vivir los años venideros. Puede desgastarlo o puede revelar una fuerza que nunca supo que tenía. Piense en cada hombre de quien hemos hablado hoy: Roberto, Francisco, Harold, Jorge, Ayan, Samuel, Leonardo. Vidas diferentes, historias diferentes, pero una verdad compartida. La pérdida real no era la edad, era rendirse demasiado pronto, y usted no tiene que cometer el mismo error. No es demasiado tarde, nunca lo es, para despertar las partes de usted mismo que todavía arden silenciosamente por dentro. Todavía tiene tiempo para moverse con propósito, para cuidar su cuerpo con amor, para reconectarse con su propia chispa. Usted no está definido por lo que ha perdido, no está obligado a aceptar la soledad o la fuerza menguante como su destino. Tiene una elección de desafiar las viejas creencias que le dijeron que envejecer significa volverse invisible, una elección de liberarse del miedo y la vergüenza que detienen a tantos hombres. Cada pequeño esfuerzo que haga, cada vez que respire profundamente, se estire suavemente, o simplemente honre su necesidad de toque y conexión, es un acto poderoso, de desafío contra la idea de que su tiempo ha pasado. Es una declaración, una que dice: todavía estoy aquí, todavía soy fuerte, todavía merezco alegría, y calidez, y pasión. Este próximo capítulo es suyo para escribir, y la pluma está en su mano, así que escríbalo audazmente, elija vivirlo con valor y claridad, sabiendo que las mejores partes de usted no están detrás de usted, todavía están esperando, todavía desarrollándose, todavía completamente posibles. Estas historias y perspectivas fueron destinadas a recordarle lo que todavía está a su alcance y ayudarlo a vivir con honestidad y corazón. Ahora me encantaría escucharlo. Tómese un momento, piense en una cosa que le llamó la atención, algo que está listo para traer a su vida comenzando hoy. Compártalo con nosotros abajo. Estamos en esto juntos, y sus palabras podrían inspirar a alguien más. Si este mensaje le llegó al corazón, simplemente escriba un 1 en los comentarios. Si no fue así, siéntase libre de dejar un 0. De cualquier manera, sus comentarios importan. Y no olvide dar me gusta, compartir y suscribirse para que podamos seguir trayéndole más historias poderosas como esta. Gracias por estar aquí, y brindo por vivir plenamente, en sus propios términos.